Bendecimos su nombre santo, Señor, y te damos muchas gracias este día en todas las cosas. Señor, te adoramos, eres digno de ser alabado, eres digno de ser exaltado. Solamente tú, Señor, solamente tú. Padre, en estos momentos te presentamos los diezmos y las ofrendas que han sido traídos a todo el pueblo, Señor, y pidiendo siempre que tú, Señor, bendigas al dador alegre. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, lo pedimos todo. Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Bueno, pues este día vamos a seguir nuestro estudio en la segunda carta a Timoteo. Y vamos a comenzar el capítulo 3. Y vamos a ver los primeros 9 versículos. Segunda de Timoteo 3, versos 1 al 9. Y quiero intitular este mensaje: Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos. En los días previos a su martirio, el apóstol Pablo le avisó a Timoteo sobre características de los hombres en los últimos tiempos, pero más específicamente de líderes religiosos. Cuando vemos el contexto, vemos que Pablo le estaba avisando sobre falsos maestros. Entonces, las características que vamos a ver ahora se aplican en general a la condición del mundo, pero muy especialmente a líderes religiosos. Tal vez nos vamos a sorprender. Denotó los últimos tiempos como peligrosos y lo instó a evitar a este tipo de personas. Vamos a comenzar. Padre, cuando abra mi boca llena a tú, Señor, y que podamos ser instruidos, podamos ser edificados esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Verso 1 dice: le escribió a Timoteo y dijo: también debes saber esto. Después de todas las exhortaciones que le dio de apartarse, no tolerar las falsas enseñanzas, le dijo: aparte de esto, Timoteo, le dijo, tienes que saber esto, que en los postreros días, postreros es últimos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escriban sus papeles. Las exhortaciones del capítulo 2 a soportar las dificultades, ser diligentes, usar correctamente la palabra y ser un instrumento apto para el uso del maestro, se dan en el contexto de tiempos difíciles, incluso peligrosos. Esa palabra difícil habla de tiempos, la palabra griega habla de cosas salvajes, de cosas peligrosas, de cosas violentas, ¿verdad? Es una palabra fuerte que denota más de peligro, denota actos salvajes, actos violentos y actos peligrosos. Y dijo Timoteo, en los últimos tiempos, dice, van a venir, o los posteros o los últimos días, vendrán tiempos salvajes, tiempos peligrosos, tiempos violentos. Perdón, escriban no lo dije bien. Escriban su papel. Los últimos o posteros días incluyen todo el tiempo desde la redacción de esta carta hasta el regreso de Cristo. Básicamente los últimos tiempos, hermanos, son desde el tiempo de Cristo hasta la venida del Señor. Esos son los últimos tiempos. Son como un periodo de 2000 años aproximadamente. Y lo curioso es que cuando Dios le dio
la revelación a Juan en la isla de Patmos, dijo, Juan escribe las cosas que pronto sucederán, hace 2000 años. Entonces, para nosotros ha sido un periodo muy extenso, ¿verdad? Dos siglos, pero para Dios son como 2 días. Entonces, cuando nosotros esperamos 2 días para algo, podemos decir que pronto va a pasar, ¿verdad? Bueno, pues el Señor dijo esto a su perspectiva. Dijo pronto, pero para Él 2000 años son 2 días. Pero para nosotros, 2 días para Dios son ¿qué? 2000 años. Entonces, de acuerdo a Pablo, ¿qué haría los postreros o últimos días peligrosos? Quiero exponer un poco más en la palabra peligroso. Es de la palabra griega halepas. Y entre sus significados están difícil de soportar, problemático, peligroso, duro, feroz y salvaje. Toda esta palabra halepas, donde habla aquí de peligro o peligroso, quiere decir que van a ser días terribles. Y a los que nos gusta la historia, los que hemos estudiado la historia, nos damos cuenta que han pasado cosas terribles, ¿verdad? Persecución a la iglesia por los emperadores romanos, persecuciones a los cristianos por los musulmanes, las cruzadas, ¿verdad? Donde en el nombre del Señor mataron a musulmanes y judíos, los cruzados. Han pasado cosas terribles. Y realmente son días muy peligrosos. Y hoy en día, que yo creo, hermanos, estamos en los últimos días, de los últimos días, los tiempos están aún más peligrosos. No nos durmamos. No nos durmamos. En estos momentos hay una cierta euforia en Estados Unidos porque va a volver a subir a la presidencia el presidente Donald Trump. Y muchos están diciendo que viene prosperidad y vienen tantas cosas. Hermanos, no nos durmamos. No nos durmamos porque una de las cosas que están diciendo es que Trump va a traer paz y seguridad. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios cuando se declare paz y seguridad? Dice que entonces vendrá el fin. Entonces yo quiero exhortarnos esta mañana a que no nos durmamos. Si vienen esos días y todo sale bien, pues gloria a Dios, pero yo sospecho, hermanos, que los años que vienen van a ser esos tiempos peligrosos, aún más peligrosos de lo que Pablo le escribió a Timoteo. Y yo creo que esa profecía que escribió Pablo tiene doble aplicación. Tiene aplicación a ese tiempo cuando le escribió, tiene aplicación a ese transcurso de 2000 años, pero yo pienso que tiene una aplicación muy específica a los tiempos en que vivimos ahora. Y por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no dormirnos, no adormecernos. ¿Verdad? Es cuando se adormece a alguien que sucede algo y nos agarra por sorpresa. Entonces tenemos que, como dice la palabra de Dios en Lucas 21, velar y orar para que seáis hallados dignos de escapar las cosas que sucederán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. En otras palabras, la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Y si estamos adormecidos, si estamos dormidos, si estamos siguiendo al mundo, si andamos dándole rienda suelta a nuestra carne, si andamos viviendo en pecado, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Y Dios en su soberanía, Dios en su presciencia, le dio esta palabra a Pablo, que se la daría no solamente a Timoteo, porque estas epístolas, hermanos, eran para toda la iglesia. Eran divinamente inspiradas y el propósito de Dios es que se esparcieran por toda la iglesia y finalmente llegó a ser parte del canon bíblico y ahora nosotros lo tenemos y yo creo que Dios le dio un mensaje muy específico para nosotros los santos que vivimos en estos días
tan peligrosos. En estos días inestables, hay mucha inestabilidad en el mundo. Miren lo que está pasando en Siria. En cuestión de 10 días, los rebeldes prácticamente tomaron control de Siria. La familia del presidente Bashar al-Assad salió huyendo a Rusia y parece que está dando un discurso el presidente Assad. ¿En qué va a terminar todo esto? Pues no sabemos, pero la cosa es que el Señor lo prometió, dijo que iban a haber guerras, iban a haber rumores de guerras y lo describió como dolores de parto. Yo creo que estamos en estos días de los dolores de parto y el bebé está a punto de nacer. La venida del Señor está muy cerca, mientras todos estos eventos están sucediendo a la misma vez, están convergiendo, ¿verdad? Está todo sucediendo a la misma vez. Por lo tanto, no debemos dormirnos. La Biblia no dice que en los últimos tiempos iban a poner mejor las cosas, dice que las cosas iban a ir de mal en peor. Por eso nos avisó. Y hermanos, miren, la profecía bíblica Dios no nos las da para que nos asustemos. La profecía bíblica el Señor nos las dio para que nos preparemos, para que estemos preparados. Por eso dijo, cuando escuchen que todas estas cosas están pasando, miren hacia arriba. Volteen sus cabezas hacia arriba, porque su redención está cerca. Entonces, no debemos de andar viviendo en temor, debemos estar preparándonos para el inminente regreso de Jesús el Mesías, de Yeshua nuestro Señor. Que no falta mucho, no falta mucho. Ahora, versos 2 y 4, Pablo habló sobre las características. Dijo, mira, Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué son esos? El narcisismo. Son personas que se ponen a sí mismos por encima de todo lo demás, incluyendo Dios. Acuérdense, esto está hablando primordialmente de líderes religiosos. Se sorprenderán. La persona que se ama a sí mismo, está hablando de narcisismo, es una persona que se pone a ella misma, se da halago, ¿cómo se diría? Se halaga de más y se pone sus deseos por sobre Dios. Líderes religiosos, avaros, amantes de dinero. Y como he dicho antes, hermanos, no toma mucho para que uno haga una investigación por sí mismo y se dé cuenta que muchos de los líderes, los tienen acá arriba, que supuestamente son los más ungidos, son amantes del dinero. Hay videos, ¿verdad? Me refreno en mencionar nombres, pero lo pueden investigar. Hay videos donde hay un pastor, donde el altar está lleno de billetes de dinero y está bailando el pastor por encima del dinero como si estuviera en una éxtasis espiritual. Tal vez sí, pero no es de Dios, es demoníaca. Muchos líderes religiosos en estos días han comprometido su llamado por amor al dinero y están siendo expuestos. Fíjense en las noticias, cómo ministerios que creíamos que eran muy buenos, están saliendo cosas, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, el Señor va a ir exponiendo cada vez más a estos líderes, amantes del dinero, que uno pensaba que, wow, eran la realidad, pero Dios los está exponiendo. Avaros, vanagloriosos, ¿verdad? Que se dan palmeadas ellos mismos en las espaldas. Miren, la gloria, hermanos, que le pertenece a Jesús, que le debemos estar dando a Jesús, se la están dando a los hombres. Ahora en estos días hay hasta premios para artistas cristianos, ¿verdad? Los premios que le dan a los cantantes y eso, que ya tienen muchos años, ahora hay categorías para los cristianos. ¿Y qué está pasando?
La gloria que le pertenece a Jesús, que deberían ellos estar dando al Señor, lo están recibiendo para ellos mismos. Eso es vanagloria. Hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos, el Señor nos creó y nos formó para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los que los formé, los hice. Hermanos, es tan radical la vida que el Señor nos llama a vivir del mundo. Y lo que ha pasado es que la iglesia estamos imitando al mundo. Todo lo que el mundo hace, ahí estamos imitando. Es que supuestamente para atraer almas. No, hermano, no debemos estar atrayendo almas con las cosas del mundo. Debemos estar predicando el Evangelio y predicando la palabra de Dios para que sean realmente convertidos al Señor, para hacer discípulos. Y en estos días estamos viendo cómo la iglesia está imitando al mundo en todos los altares. Parecen bares de noche. Tienen humo y fuego y tantas cosas, porque estamos imitando al mundo. Y no estamos permitiendo que el poder de Dios sea el que cambie a la persona. Y lo que está causando es vanagloria. Los hombres, los líderes, los dirigentes religiosos están recibiendo gloria que le pertenece al Señor. Es palabra dura. Pero hermanos, créanme que un día el Señor nos va a llamar a cuentas. Y tenemos que dejar de hacer estas cosas y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y muchas de esas iglesias que estoy hablando ya dejaron de predicar el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren que se les vaya la gente, no quieren que dejen de diezmar, no quieren dejar de vivir los estilos de vida a los cuales viven, y han comprometido su llamado a causa de la vanagloria, la avaricia, el amor al dinero. Que Dios nos ayude. Soberbios, ¿verdad? Se creen más que otras personas. Se creen superiores a otras personas por cualesquiera que sea la razón. Blasfemos. Una vez más, no voy a dar ejemplos específicos, pero ustedes pueden entrar se pueden meter a YouTube, a donde quieran meterse, y se van a dar cuenta que muchos de estos líderes religiosos están predicando blasfemias. Escuché uno que dijo que él manda a Dios. Ya es que Dios tiene que hacer lo que yo le digo, yo lo mando. Blasfemia. Blasfemia. Es el clásico ejemplo de ¿cómo se llama? El contador de barro diciéndole al alfarero cómo lo debe de formar, lo debe de hacer. Pero Pablo nos dijo, van a haber blasfemos, blasfemando la palabra de Dios. Y para mí, hermanos, lo más triste es que tienen muchos seguidores. Y cuando dicen sus blasfemias y hablan sus necedades, la gente ahí está aplaudiéndoles y tantas cosas. Y yo me sorprendo, yo me admiro de que están engañando a tanta gente. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, le escribió y le dijo a Timoteo, esto va a pasar. Pasó antes y ahora está pasando en una proporción muy grande. Desobedientes, ¿verdad? Desobedientes a los padres. A las películas de la desobediencia de los hijos a los padres, ya está mucho más desarrollada de lo que pensamos, pero es ahí donde vemos esta sociedad, donde los hijos ya les faltan el respeto a los padres, ya no los respetan. Ingratos, ¿verdad? Una actitud que dice, no, yo merezco lo que tengo y quiero más. En vez de darle gracias a Dios por lo que tienen, o vivir contentos donde están, no, son ingratos. ¿Sabes qué? Yo quiero más. Yo me merezco esto. Yo me merezco más, me merezco lo otro. Y nunca toman tiempo para darle gracias a Dios. Estoy hablando de los líderes religiosos. Ingratos, ¿verdad? No tienen ningún agradecimiento al Señor por lo que tienen.
y aún quieren más. Y creen que ellos se lo merecen, ¿verdad? Este momento de la prosperidad, que dice que si eres pobre o si tienes problemas, algo está mal, ¿verdad? Tú te mereces más. Engaños del enemigo, del infierno, impíos, ¿verdad? Obrando todo tipo de pecado, todo. No hay ley, no siguen la ley de Dios, sino que viven sus vidas en impiedad, quebrantando las leyes de Dios, viviendo como ellos quieren. Se está saliendo la luz. Está saliendo la luz de predicadores que han estado haciendo cosas obscenas, y Dios los está descubriendo, porque viven sus vidas en impiedad. No hay ley, en otras palabras, transgresan, traspasan las leyes de Dios. ¿Esto qué quiere decir eso? Que no viven sometidos o en obediencia a Dios, sino que viven vidas obscenas, en impiedad ante el Señor, sin afecto natural, ¿verdad? Esto puede incluir ¿cómo se dice? La perversidad sexual, afecto natural, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, toda forma de perversidad sexual, pero también incluye las madres que matan a sus hijos en el vientre, las madres que no quieren tener hijos, que quieren seguir sus carreras y tantas cosas, los esposos, los hombres que no se quieren casar, que si se embaraza su pareja, quieren que lo aborten, ¿verdad? No hay afecto natural. Dios nos creó a los hombres para que fuéramos padres y esposos y quisiéramos hijos y los criáramos. Creó a las mujeres para que fueran madres y esposas, amaran a sus hijos y los criaran en el temor de Dios. No hay afecto natural. Y la cosa es que los líderes religiosos están predicando todo lo contrario al orden de Dios, ¿verdad? Incluso pastores o obispos que tienen una pareja homosexual y los presentan como si fuera algo totalmente natural. No hay afecto natural. Son tiempos peligrosos, tiempos salvajes, tiempos duros, tiempos feroces, espiritualmente hablando, implacables, ¿verdad? Una persona implacable es una persona que no se puede controlar. Dicen lo que quieren decir, hacen lo que quieren hacer y no tienen autocontrol. Y mucho menos se dejan ser guiados por la palabra de Dios. No se sujetan a la palabra de Dios. Son implacables. Calumniadores, ¿verdad? Que hablan mal de la gente. Se van criticando a las personas. Se llevan minando a las personas. Pero lo que estamos viendo en estos días, hermanos, están calumniando hasta la palabra de Dios y hasta el mismo Señor. Una vez escuché a un predicador que ya se murió. Un apóstata, se apartó de la fe. Y una vez se atrevió a decir, y yo tiemblo con estas cosas, digo, ¿cómo se atreven? Cuando Jesús dio un cierto mandamiento, no me acuerdo, dijo que la razón que lo hizo es porque estaba demasiado joven y no tenía experiencia. O sea, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a ese tipo de presunción? ¿Verdad? ¿Cómo podemos salirnos de nuestro lugar y juzgar a Dios mismo de estas cosas? Juzgar su palabra. ¿Por qué? Porque le dijo Pablo a Timoteo, en los posteriores tiempos van a venir días peligrosos, ¿verdad? Y estos líderes religiosos se han, ¿cómo se dice? Se han desviado tanto, han perdido tanto el temor de Dios que se atreven a decir cosas así. Calumniadores, calumnian a las demás personas, calumnian a Dios y calumnian a su palabra. El Señor tenga misericordia de nosotros. Su paga
va a ser terrible. Pero es lo que hace, hermanos, la avaricia, el amor al dinero, lo que hace cuando creemos que sabemos más que Dios y que vivimos nuestras vidas en nuestra propia opinión o la opinión de otros, pero no la vivimos de acuerdo a la palabra revelada. Eso es lo que pasa. Intemperantes, una vez más, fuera de control, ¿verdad? La Biblia nos dice que los ministros debemos de ser templados. Pues intemperantes es completamente lo opuesto, peleoneros, alegando por tantas cosas, alegando cosas que ni deben de estar alegando, menos predicar la palabra de Dios, menos estar en la palabra de Dios, estar en todo lo demás, pero menos estar en la palabra de Dios. Crueles, ¿verdad, hermanos? Se toma un cierto tipo de crueldad para predicar mentiras. Esas personas que engañan a la gente por tener más dinero o los engañan para que vivan sus vidas como quieran, incluso en pecado, eso es crueldad. No predicar la palabra de Dios es crueldad, como debe de ser. Porque la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras porque en ellas sabéis que está la vida eterna. Entonces cuando uno predica la palabra de Dios, la verdad, está guiando a las personas por la vida eterna. Pero cuando empezamos a torcer la palabra de Dios, cuando empezamos a predicarla por dinero o por adquirir lo que queremos, eso es una forma de crueldad espiritual, porque están guiando a las personas al infierno. Líderes religiosos, crueles. No les importa el alma de las personas. No les importa que si no se arrepienten a las personas se van a ir al infierno. No les interesa. Eso es cruel. Yo pienso que es la crueldad mayor que puede haber, ¿verdad? Hemos visto también las crueldades de las inquisiciones. Las inquisiciones católicas, donde torturaban a cristianos y a judíos sin misericordia, sin piedad. Hemos visto ese tipo de crueldad, pero yo pienso que la crueldad peor que puede haber son los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos evangelistas, que solamente predican porque quieren dinero o porque quieren abusar de las ovejas. Eso es la peor crueldad, porque en vez de enseñarles la verdad, les están enseñando mentiras y las personas, las almas se van a ir al infierno como resultado. ¿Qué mayor forma de crueldad puede haber más que eso? Que una persona pierda su alma a causa de falsas enseñanzas. Aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Ya aborrecieron, ya le dieron la espalda a Dios, a su palabra. Se rehúsan a enseñar la verdad de la palabra de Dios y ahora hacen el mal, cometen el mal. Y hay muchos ejemplos, hermanos, hay muchos ejemplos. Y en los siguientes meses, en los siguientes años, vamos a ver cada vez más y más que estas personas están siendo expuestas. Traidores, principalmente a la palabra de Dios, traición al Señor, y también traición entre ellos mismos, y traición a su llamado. Especialmente traición al llamado de predicar la palabra de Dios. Impetuosos, una vez más, fuera de control, infatuados, que se apartan completamente de las cosas que aprendieron, pero ahora por amor al dinero, y eso es lo que es muy peligroso, hermanos. Ellos saben la verdad, ellos saben que están haciendo mal, pero
por amor al dinero, por amor a recibir halagación de los hombres, por querer adquirir lo que quieren, ahora predican mentiras. Y sus mentes, como dice la palabra de Dios, han sido cicatrizadas y francamente ya no les importa. Han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Muchos de ellos buscan el placer, ¿verdad? Y se dice que la iglesia como el mundo, muchos están buscando el dinero y los placeres. Estamos más preocupados por disfrutar de los placeres de esta vida que santificar nuestras vidas al Señor y vivir en temor y santidad delante del Señor. Y los líderes falsos, los que estaba hablando Pablo, son los que dirigen en estas cosas. Y la gente los sigue. Y la gente los sigue. Versos 2 y 4. Oh, perdón. Sigue. Versos 3 al 5. Dice. Go back, 3 al 5. O así. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, ¿qué sus papeles? Estos falsos líderes tienen la apariencia de que son religiosos, pero sus vidas muestran otra cosa. Parecen lo verdadero, hablan como deben hablar, visten como deben vestir, y aún hasta hablan en lenguas. Muchos de ellos hablan en lenguas. Pero al examinar sus vidas, vemos que niegan la fe que profesan. En otras palabras, hablan muy bonito, a lo mejor se visten muy bonito, caminan como deben caminar, el estilo que tiene que venir, y tienen una apariencia religiosa, una apariencia de piedad. Oh, mira, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Pero cuando examinamos sus vidas niegan la fe que ellos que ellos profesan ser. En otras palabras, niegan el poder. Realmente no creen en la palabra de Dios. No creen lo que ellos predican o profesan. Solamente tienen la apariencia, como los fariseos. A los fariseos les encantaba exagerar lo que se ponían, las filacterías y toda su vestimenta, para que la gente los viera. Se paraban en las esquinas y se ponían a orar en voz alta. Cuando ayunaban, se desgarraban y caminaban como viejitos. ¿Para qué? Para que la gente dijera, mira, ese es un hombre de Dios. Entonces, estos falsos tienen la apariencia de piedad o religioso, pero niegan la eficacia o niegan el poder de ella. En otras palabras, no creen lo que ellos predican. Predican una cosa, pero viven otra cosa. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, a estas personas evita. No te juntes con ellos. Entonces, miren, hermanos, si alguien me está escuchando y estás yendo a una congregación donde sabes que no se predica la palabra de Dios, donde sabes que están pasando cosas, vete de ahí. Júntate aunque no sea muy grande la congregación, júntate con personas que tú sabes que viven la vida que debemos vivir. Porque te van a dirigir hacia el infierno. Y por eso dijo Pablo, ¿sabes qué, Timoteo? No te juntes con ellos. No le hace que esté muy bonito el templo. No le hace que a lo mejor llegas y hasta venden café, ¿verdad? No le hace que tengan casetas donde puedes ir a dar tus diezmos y no tienes que estar adentro
ponen pantallas y muchas cosas, y donde puedes estar caminando afuera con tu cafecito y cosas así, y donde tienen grandes programas, ¿verdad? Para niños y tantas cosas. No le hace. Si no están predicando la palabra de Dios, si están viviendo vidas equívocas, si están viviendo en hipocresía, predican una cosa pero viven otra, vete de ahí. No vale la pena. No vas a crecer espiritualmente. La cobertura que tienes te va a abrir a ataques del enemigo. Mejor pídele al Señor que te dirija a un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde las personas viven las vidas que deben de vivir. Pablo le dijo a Timoteo, en los posteros tiempos vendrán días peligrosos, muy peligrosos. Y le dijo Pablo a Timoteo, no te juntes con ellos. Y yo te digo esta mañana, bajo la autoridad de la palabra de Dios, si estás yendo no era así, deja de ir. Deja de ir. Si los líderes están adoptando las cosas del mundo y no hayan qué hacer porque quieren más y más. Hermanos, Pablo escribió sobre aprender a estar contentos donde están, ¿verdad? No dice que anduviéramos buscando las cosas ostentosas de este mundo. Yo pienso que si los apóstoles anduvieran entre nosotros, estuvieran sorprendidos de lo que está pasando. Una vez más, no nos durmamos. No nos durmamos, hermanos. Estemos bien listos, poniendo atención a lo que está pasando, pero sobre todo estar en la palabra y estar en oración. Versos 3 y 7, 6 y 7, perdón. Dice, porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento a la verdad. Entonces, se introducen en las casas. Los individuos religiosos vacíos de los versículos 2 al 5 usan el engaño para ganarse la atención, ¿verdad? Todas estas cosas que hacen, hermanos, muchas cosas, usan de métodos mundanos para ganarse la atención de las personas. Quieren jalar a personas, pero están usando métodos del mundo. Escriban sus papeles. Hacer cautivos es un término militar que se refiere a tomar prisioneros en la guerra. Entonces la imagen del combate espiritual es clara en estos versículos. Es una guerra espiritual, una guerra por las almas de las personas, y llevarlos cautivos es como cuando estás en guerra que un lado lleva cautivos a otros. Las mujeres crédulas quiere decir que se creen lo que sea, son el blanco de los ataques de los falsos maestros. Y como les digo, han cautivado a muchas. Y muchas veces las esposas tienen una gran influencia sobre sus esposos. Y por lo tanto también los esposos son llevados cautivos. Evidentemente los falsos maestros de Éfeso habían logrado avances significativos entre un grupo de mujeres de esa iglesia. Entonces, aquí está el peligro de la ignorancia. Aquí está el peligro de la ignorancia. No saben la palabra de Dios. Es más, me atrevo a pensar que son personas ignorantes por opción. En otras palabras, no quieren de veras aprender la verdad. Dice mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. En otras palabras, su enfoque realmente no es el Señor.
Su enfoque realmente no es querer conocer la verdad, porque tienen otros deseos en sus corazones. Y cuando llega un falso maestro hablando muy bonito, entonces las arrastra. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a la verdad, porque realmente sus corazones se inclinan por la verdad. Tú sabes cuando está hablando a un líder religioso, un pastor, cosas torpes, que no es la verdad, tú sabes en tu corazón que no es, pero hay personas que escogen ser engañadas de todas maneras. Hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo prefiero esto a esto. Es muy duro aquí la palabra de Dios. Yo no quiero, el pastor acá dice que está bien, que lo puedo hacer, que no tengo que estar sujeto a eso. Pero eso dice la palabra de Dios, que en los posteriores días los pastores iban a juntar gente que les hicieran cosquillas en los oídos, ¿verdad? Las personas iban a juntar maestros que iban a predicar lo que ellos quieren que predicaran. Y estamos en estos días. Y es muy peligroso, hermanos, es muy peligroso. Porque el precio es a costas de nuestra alma eterna. Entonces, doy el mismo aviso ahora. Estamos en tiempos peligrosos. Por eso intitulé este mensaje, vivimos en tiempos peligrosos. Y instarnos, exhortarnos a que no nos durmamos. Que pongamos atención a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. Cuidado. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, escriben sus papeles. Aunque sus nombres no son mencionados en el evento de Éxodo 7, se cree que Janes y Jambres fueron dos de los magos que también convirtieron sus varas en serpientes. Y la tradición judía relata que Janes y Jambres fingieron convertirse y salieron junto con Israel al desierto. Estando en el desierto, influyeron para que hicieran el becerro de oro y fueron muertos por el juicio de Dios. Entonces Pablo los menciona, pero en Éxodo capítulo 7 no menciona los nombres de los magos. Pero esa es una tradición judía. Entonces, el punto es de que estos falsos líderes religiosos y los que los siguen son corruptos de corazón y réprobos, que fingen ser la verdad, pero son lobos rapaces. ¿Saben lo que quiere decir réprobo? Quiere decir alguien que no pasa la prueba. Un réprobo, o ese término réprobo se usa de los metales, ¿verdad? Los metales que no son puros, se les llama réprobos a los que no pasan la prueba. Entonces, una persona réproba es una persona que no pasa la prueba de ser un verdadero creyente. Y muchas veces, hermanos, eso es la prueba. ¿Dónde estás a gusto? En tu lugar de adoración, ¿dónde estás a gusto? ¿Donde se predica la verdad? ¿O donde se están predicando herejías y mentiras? Y donde te están instando a seguir los placeres de este mundo. ¿Verdad? Los falsos maestros se esmeran para hacer un montón de cosas para llamar la atención, menos predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sigue la gente. Dice, no me gusta este predicador. Habla muy fuerte. Y lo que está pasando, hermanos, es que muchos no están pasando la prueba espiritual y se van a quedar cuando venga el Señor. Realmente, hermanos, estos
falsos maestros, en su corazón odian a Dios. Lo odian a Él y odian a su palabra, pero fingen ser la verdad. ¿Verdad? Y luego proyectan, y luego acusan a la gente de ignorante, los que dicen, no, ¿sabes qué? Es que no entienden ustedes. Cuando predican sus falsedades, sus mentiras, y las personas dicen, hey, ¿qué pasó? Le dicen, es que ustedes no entienden, son ignorantes. Pero es otra manera de controlar a las personas, porque en su corazón, hermanos, no quieren lo mejor para las almas, quieren lo mejor para ellos. Entonces, fingen ser la verdad, pero realmente odian a Dios y odian a su palabra. Por eso es tan peligroso. Por eso es tan peligroso. Por eso dice la palabra de Dios que vivimos en tiempos salvajes y peligrosos. Verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos de Janes y Jambres. Escriben sus papeles. Así como Janes y Jambres fueron expuestos, Dios también a su tiempo expondrá a todo falso líder religioso. Los está exponiendo en estos momentos. Cadenas de televisión muy grandes. Dios está exponiendo la maldad de lo que está pasando. Dios permite a los falsos líderes a prosperar por un tiempo, pero al final son expuestos. ¿Qué dice Lucas 8:17? Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No hay nada. Entonces, hermanos, hagamos, ¿cómo se diría? Examinémonos a nosotros mismos. Examinemos nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A quién de veras amamos? ¿Quién es nuestro Señor? ¿De veras amamos a Dios y su palabra? Examinémonos. Examinemos lo que estamos escuchando. ¿A quién permitimos que sea nuestro líder espiritual? Porque hay muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. Es asombroso. Pero Dios nos llama a que estemos despiertos. El Señor nos llama a que hagamos caso a su palabra. El Señor nos llama a estar listos, bien listos, como las 5 vírgenes sensatas, y no como las 5 vírgenes insensatas. Conclusión. Ciertamente vivimos en tiempos peligrosos, mas aún así Dios ha prometido guardar a sus verdaderos seguidores. Debemos esforzarnos por seguir en la verdad de la palabra de Dios y apartarnos de todo lo que es falso. Apártate. Pablo le dijo a Timoteo, te digo también, apártate de ellos. Apártate de ellos. Apártate de tales personas. Y júntate con los que de veras aman a Dios y aman a su palabra. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en estos momentos te pido que nos ayudes a estar bien listos, Señor, despiertos, sobrios, y que no permitas que entren las personas equivocadas en nuestras vidas, pero manda a las personas correctas, Señor, y ayúdanos a perseverar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Yeshua, el Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Jesús y Cristo. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene su paz de su shalom. Dios les bendiga a todos, pasen una semana gloriosa y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.